El inconsciente se abre como un abismo que no conoce fronteras. No responde a la lógica, no respeta las normas de la razón, ni se detiene ante los límites de la moral. Es un territorio en penumbras donde lo reprimido adquiere voz, donde lo silenciado se transforma en imágenes y donde el deseo oculto susurra con fuerza. Allí, en ese terreno oscuro, no somos los seres civilizados que mostramos al mundo, sino criaturas desnudas, vulnerables, arrastradas por fuerzas que apenas comprendemos. Cada uno de nosotros lleva consigo un escenario secreto, un teatro interior donde se representan fantasías perturbadoras, escenas que quizá jamás confesaríamos. Ese espacio oculto no pide permiso, simplemente existe y se manifiesta cuando el control se debilita, cuando el sueño nos envuelve, cuando la mente despierta su otro rostro. El inconsciente es como un espejo roto, nos devuelve fragmentos de lo que somos y, al mismo tiempo, de lo que tememos ser. La pregunta inevitable surge: ¿qué revela en verdad una fantasía oscura? ¿Es tan solo una chispa de la imaginación, un juego inofensivo de símbolos y recuerdos, o es la expresión de un deseo genuino que acecha bajo la superficie? En ese límite entre lo imaginado y lo deseado se abre la grieta que nos inquieta, pues el inconsciente no distingue entre el pensamiento y la acción. Para él, lo soñado y lo vivido tienen el mismo peso, la misma intensidad, el mismo calor pulsante de lo reprimido que busca salir a la luz. El umbral del inconsciente es un lugar incómodo, porque nos coloca frente a lo que hemos negado durante toda una vida. Freud lo describió como la morada de lo reprimido, un depósito de impulsos que la conciencia rechaza. Jung lo vio como el reino de la sombra, ese doble que proyecta lo que no queremos aceptar en nosotros. Y Lacan habló de un vacío inalcanzable, un deseo siempre insatisfecho que nos empuja a buscar sin encontrar. Tres perspectivas distintas, pero todas convergen en lo mismo. El inconsciente no es un refugio tranquilo, sino una fuerza oscura que nos confronta. Cuando cruzamos este umbral, descubrimos que nuestras fantasías más extrañas son como grietas en la máscara que usamos cada día. Revelan aquello que no controlamos, lo que preferimos callar, lo que desearíamos arrancar de raíz, pero que regresa una y otra vez. Tal vez ese sueño perturbador no sea una aberración aislada, sino la voz de una parte de nosotros que exige ser escuchada. Tal vez lo que rechazamos es, en el fondo, lo que más nos define. Caminar hacia ese abismo es aceptar que no somos dueños absolutos de nuestros pensamientos. Es enfrentar la crudeza de que dentro de cada ser humano conviven luces y tinieblas, anhelos sublimes y fantasías prohibidas. El inconsciente abre sus puertas y nos recuerda que el deseo oscuro no es una excepción, sino una parte esencial de lo humano. ¿Qué ocurre entonces cuando abrimos los ojos a ese territorio y dejamos que nos muestre lo que hemos evitado? La respuesta no siempre es clara, pero lo cierto es que quien se atreve a mirar dentro nunca vuelve a ser el mismo. Las fantasías son como espejos empañados, dejan entrever una forma, una silueta borrosa que nunca sabemos si es reflejo fiel de lo que somos o un simple engaño de la mente. Surgen sin aviso, irrumpen en medio del día o se ocultan entre los pliegues de los sueños nocturnos, cargadas de símbolos que desconciertan, de escenas que a veces despiertan placer y otras veces, culpa. En ese instante, la frontera entre imaginar y desear se difumina, y la pregunta se alza como una herida que no cierra. ¿Es una fantasía solo un pensamiento fugaz o es la confesión disfrazada de un deseo real? El inconsciente no traza líneas claras. Para él, lo que imaginamos tiene la misma fuerza que lo que hacemos. No conoce diferencia entre la escena vivida en carne propia y la escena soñada con intensidad. En ese territorio, la fantasía se vuelve experiencia, y la experiencia se vuelve símbolo. Lo inquietante no está en la fantasía en sí, sino en lo que revela, un deseo reprimido, una pulsión que la conciencia ha intentado silenciar, pero que encuentra en el mundo secreto de la mente su espacio para respirar. Freud planteó que las fantasías eran la expresión disfrazada de nuestros impulsos más profundos, especialmente los sexuales. Lo que el individuo reprime durante el día, la mente lo traduce en imágenes oníricas cargadas de simbolismo. Jung, en cambio, veía en ellas una puerta a lo arquetípico, a patrones universales de la psique donde se reflejan no solo los deseos personales, sino las fuerzas colectivas de toda la humanidad. Y Lacan nos advirtió que la fantasía es la estructura misma del deseo, el escenario que inventamos para soportar la ausencia de lo que nunca podremos alcanzar. La pregunta persiste: cuando alguien fantasea con lo prohibido, ¿realmente desea llevarlo a cabo, o solo se asoma a la grieta de lo imposible? La moral busca respuestas rápidas, pero el inconsciente no ofrece certezas. En ocasiones, la fantasía es solo un refugio,
un espacio de descarga donde se libera la tensión sin consecuencias. Pero en otras, es el germen de un impulso que busca hacerse carne. No es casualidad que tantas veces se sienta vergüenza al recordar una fantasía. La vergüenza es la sombra de un deseo que tememos reconocer. El problema es que la mente humana no soporta vivir sin contradicción. Por un lado, rechazamos lo que consideramos sucio, retorcido o inaceptable. Por otro, sentimos atracción por la misma imagen que nos causa repulsión. Ese vaivén entre rechazo y atracción revela que la fantasía es más que un simple capricho. Es una grieta en la conciencia, una herida por donde se filtra la verdad de lo reprimido. El gozo y el miedo se entrelazan, creando un nudo imposible de desatar. Quizá la clave no esté en preguntarnos si lo que fantaseamos es real o falso, sino en reconocer lo que esas imágenes dicen sobre nuestra relación con el deseo. ¿Qué parte de nosotros se manifiesta cuando soñamos con lo que jamás nos atreveríamos a confesar? ¿Qué revela ese escenario íntimo sobre nuestras carencias, sobre lo que anhelamos y, sobre todo, sobre lo que negamos? En ese espacio, la fantasía se convierte en espejo y en máscara, refleja lo que somos y, al mismo tiempo, oculta lo que tememos mostrar. Lo perturbador de todo esto es que nadie escapa de su propio teatro interno. Cada mente crea sus propias obras clandestinas, algunas más luminosas, otras más sombrías. Pero todas cumplen una función: recordarnos que la línea entre imaginar y desear es tan delgada que, a veces, se rompe sin que lo notemos. Y cuando eso ocurre, el inconsciente se revela como lo que siempre ha sido: un actor silencioso, implacable, que escribe guiones que jamás pedimos, pero que interpretamos en silencio cada noche. En el corazón de la teoría freudiana se encuentra una verdad incómoda. Lo que más intentamos silenciar es, precisamente, lo que gobierna nuestras vidas en secreto. Freud se atrevió a decir que detrás de cada pensamiento aparentemente inocente, detrás de cada acto trivial, late una fuerza oculta, la pulsión sexual. No como un capricho pasajero, sino como el motor primario que organiza la psique humana. Para él, todo deseo reprimido regresa tarde o temprano, disfrazado, en forma de lapsus, de sueños, de obsesiones, de fantasías. Y cuanto más prohibido sea el deseo, más insistente se vuelve su retorno. El inconsciente erótico, según Freud, es un terreno donde nada se pierde, donde cada impulso que hemos intentado sofocar se acumula, esperando una grieta para manifestarse. Allí, lo reprimido no desaparece, muta, se transforma, se oculta bajo símbolos enigmáticos. Un sueño que parece inocente, un objeto, un rostro, un gesto trivial, puede ser en realidad la máscara de una pulsión ardiente. El lenguaje del inconsciente no es directo. Es un teatro simbólico donde lo erótico se disfraza de metáfora. Pero lo que vuelve oscura esta visión no es solo el reconocimiento de que nuestras fantasías revelan lo reprimido, sino la constatación de que jamás tenemos control absoluto sobre ellas. Freud nos confronta con una verdad brutal: no somos dueños de nuestra propia mente. Creemos ser sujetos racionales, libres, pero gran parte de lo que pensamos, sentimos y deseamos responde a fuerzas que operan bajo la superficie, invisibles pero implacables. ¿Qué significa la libertad si los cimientos de nuestros pensamientos están determinados por aquello que no podemos controlar? El inconsciente erótico es, entonces, una paradoja. Por un lado, es la fuente de placer, creatividad y vitalidad. Sin él, la vida psíquica se marchitaría en una rigidez estéril. Pero al mismo tiempo, es la raíz de la angustia, de la obsesión, de la culpa que devora. Freud lo entendió con claridad: todo lo que la cultura reprime, el inconsciente lo guarda y lo devuelve, deformado, intensificado, imposible de erradicar. Y es en esa devolución donde aparecen las fantasías más perturbadoras, aquellas que parecen contradecir nuestra identidad consciente. Preguntarse por las fantasías desde la óptica freudiana es, en última instancia, preguntarse: ¿qué es lo que intento ocultar de mí mismo? ¿Qué deseo late detrás de lo que considero impuro, inmoral o inaceptable? Freud respondería que la fantasía no es un accidente ni una casualidad, sino el eco de la represión. Y lo que nos incomoda no es la fantasía en sí, sino el reconocimiento de que somos capaces de desear lo que nuestra conciencia rechaza. Este planteamiento abre un dilema inquietante. Si lo reprimido siempre retorna, ¿podemos escapar alguna vez de nuestras pulsiones más oscuras? ¿O estamos condenados a ser perseguidos por ellas, disfrazadas de símbolos y escenarios oníricos? Tal vez lo único que nos queda es aceptar que el inconsciente erótico no es un intruso, sino una parte inevitable de lo humano. Y en esa aceptación,
comprender que nuestras fantasías no son ajenas a nosotros, sino la expresión más cruda de lo que somos en lo profundo. En la visión de Jung, el inconsciente no es únicamente un depósito de recuerdos reprimidos, sino un vasto universo donde habitan los arquetipos, figuras primordiales que trascienden lo personal y nos conectan con lo colectivo. Dentro de ese universo, uno de los arquetipos más inquietantes es la sombra, esa parte oscura de la psique que encierra todo lo que rechazamos de nosotros mismos, todo lo que consideramos vergonzoso, inmoral o inaceptable. Y en esa sombra habita, con especial fuerza, el deseo. El deseo, cuando es oscuro, se convierte en un espejo deformado que nos enfrenta con lo que negamos ser. Cada vez que una fantasía perturbadora cruza la mente, la sombra sonríe. No porque busque destruirnos, sino porque nos recuerda que lo que expulsamos de la conciencia no desaparece. Se oculta, acecha, y tarde o temprano exige ser reconocido. La sombra es esa voz silenciada que susurra en los rincones más íntimos de la mente, reclamando que la escuchemos. Jung entendía que negar la sombra no la hace desaparecer, al contrario, le da más fuerza. Cuanto más reprimimos, más nos persigue. Ese deseo oscuro que rechazamos se filtra en sueños, en fantasías inconfesables, en comportamientos que parecen surgir de la nada. Y lo más inquietante, muchas veces proyectamos nuestra sombra en los demás, acusándolos de lo que en realidad tememos reconocer en nosotros. Así, lo que nos perturba del otro es, en el fondo, lo que nuestra sombra revela de nosotros mismos. El deseo reprimido se convierte en un visitante constante. Se disfraza, se transforma, pero nunca se extingue. Puede aparecer como una atracción inexplicable hacia lo prohibido, como una obsesión silenciosa, como un anhelo que causa repulsión y fascinación al mismo tiempo. Ese vaivén entre rechazo y atracción es la señal más clara de que la sombra está actuando. Y cuando la sombra actúa, no lo hace para complacernos, sino para mostrarnos aquello que necesitamos integrar para no ser esclavos de lo negado. El problema es que la sombra no se deja domesticar fácilmente. Enfrentarla implica reconocer que no somos tan puros como creemos, que dentro de nosotros late un deseo que contradice nuestras máscaras sociales y nuestros ideales de moralidad. Y aquí surge la pregunta: ¿qué hacemos con esos deseos que nos parecen intolerables? ¿Los negamos hasta que nos consuman desde adentro, o los reconocemos como parte de nuestra condición humana? Jung proponía que la única salida era la integración. Aceptar la sombra no significa actuar todos los impulsos que guarda, sino reconocerlos como parte del ser total. El peligro no está en tener fantasías perturbadoras, sino en negarlas al punto de convertirlas en monstruos que gobiernan en secreto. Integrar la sombra es mirarla de frente y decir: sí, esto también soy yo. Y en esa aceptación, arrebatarle el poder que ejerce cuando vive en la oscuridad. El deseo oscuro, entonces, deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Un recordatorio de que la mente no es un campo de pureza, sino un territorio de contradicciones. En el fondo, lo que nos aterra de nuestras fantasías más extrañas no es su contenido, sino el hecho de que nos revelan. Nos muestran lo que somos capaces de imaginar, y por tanto, lo que llevamos dentro, aunque lo neguemos. El pensamiento de Lacan nos conduce a un terreno aún más inquietante. El deseo, por naturaleza, nunca se satisface. No importa cuánto logremos, cuánto alcancemos o cuántas veces creamos que lo hemos colmado, siempre queda un vacío. Ese vacío, esa falta, es el núcleo mismo de lo humano. Para Lacan, el deseo no es simplemente la búsqueda de placer, sino el eco constante de algo que jamás tendremos, un llamado hacia lo imposible. Lo oscuro de esta idea reside en que, según Lacan, lo que deseamos no es realmente el objeto que creemos anhelar. Lo que deseamos es el reflejo de una carencia, una ausencia primordial. En otras palabras, no deseamos cosas, personas o experiencias en sí mismas, sino lo que creemos que ellas prometen llenar en nuestro interior. Pero cuando alcanzamos ese objeto, el vacío permanece, y el deseo se desplaza hacia otra cosa, siempre más allá, siempre inalcanzable. Así, el deseo se convierte en un círculo eterno, una condena silenciosa. Las fantasías extrañas, bajo esta luz, son el escenario que construye la mente para soportar esa falta imposible de llenar. Son guiones imaginarios que intentan dar forma a lo inalcanzable. Por eso, muchas veces, cuanto más prohibida o perturbadora es la fantasía, más intensamente parece atraernos. No porque queramos llevarla a cabo literalmente, sino porque en ella sentimos, aunque sea por un instante, que el vacío se colma. El problema es que ese instante se desvanece, y la carencia regresa con mayor fuerza.
Lacan habló del objeto A, ese objeto imposible que encarna lo que falta, pero que nunca se encuentra de verdad. Todo lo que deseamos es una sustitución, un símbolo de ese objeto perdido. Así, el inconsciente juega con nosotros, nos hace creer que lo que anhelamos es concreto, alcanzable, real. Pero en el fondo, lo que buscamos es lo que nunca podremos poseer. Y es allí donde el deseo revela su naturaleza más cruel. El inconsciente erótico, entonces, no es solo un territorio de pulsiones reprimidas, como pensaba Freud, ni únicamente la sombra que debemos integrar, como señalaba Jung. En Lacan se vuelve un vacío estructural, un abismo que da forma a nuestra existencia. Deseamos porque falta, y falta porque deseamos. El círculo no se rompe. La pregunta es, ¿podemos vivir con ese vacío sin que nos devore? Cada fantasía extraña, cada escenario erótico imposible, no es más que la máscara de esa falta. Lo perturbador es darnos cuenta de que, incluso si viviéramos la fantasía más oscura, no seríamos saciados. El deseo volvería a nacer, como un espectro insaciable que nunca se extingue. Y eso nos enfrenta a una verdad incómoda: la plenitud absoluta es una ilusión. El inconsciente no busca que lo llenemos, sino que lo escuchemos, que reconozcamos que la falta es parte de nuestra naturaleza. Quizá el verdadero horror no sea el contenido de nuestras fantasías, sino la certeza de que ninguna de ellas, por más intensa que sea, logrará completarnos. Y, sin embargo, seguimos deseando, seguimos soñando, seguimos creando escenarios imposibles para sostenernos en la ausencia. Porque, sin ese vacío, sin esa falta que nos impulsa, tal vez la vida misma perdería todo movimiento. El deseo, en Lacan, es un espejismo eterno, una promesa que nunca se cumple, pero que nunca deja de llamarnos. Y entonces surge la pregunta que duele como una herida: ¿podemos soportar la verdad de que lo que más anhelamos jamás nos será dado? Las fantasías no emergen de la nada. Son el eco de experiencias pasadas, fragmentos de memorias enterradas, cicatrices que la conciencia quiso olvidar, pero que el inconsciente se niega a soltar. Detrás de una fantasía perturbadora suele ocultarse la huella de un trauma, heridas emocionales, pérdidas, carencias, culpas, todo aquello que dejó una marca indeleble en el alma. Y el inconsciente, con su lenguaje simbólico, recrea ese dolor en formas retorcidas, disfrazándolo con imágenes eróticas o escenarios imposibles. Lo inquietante es que aquello que más nos excita puede estar enraizado en lo que más nos dañó. Freud lo llamó la compulsión a la repetición, la tendencia de la mente a revivir, una y otra vez, lo que nos hirió. Pero no lo hace de manera literal, sino a través de sueños y fantasías que nos colocan de nuevo frente a ese núcleo doloroso. Como si la psique buscara, en su insistencia, encontrar un desenlace distinto, una resolución que nunca llega. Y así, lo que fue trauma se convierte en deseo, no porque el dolor nos atraiga, sino porque el inconsciente lo transforma en un guión donde la herida sigue viva. Jung, por su parte, veía en el trauma un generador de sombra. Todo lo que rechazamos, todo lo que no queremos recordar, se esconde en lo profundo de la psique y regresa bajo formas simbólicas. Una fantasía perturbadora puede ser, entonces, la máscara de un recuerdo sepultado. Una atracción inexplicable hacia lo prohibido puede ser, en realidad, el eco de un miedo antiguo, una forma de dar sentido a lo que alguna vez nos desbordó. Lacan lo llevaría más lejos: el trauma deja una falta, una herida en el ser. Esa herida no se cierra, se convierte en la estructura misma del deseo. Fantaseamos porque deseamos reparar lo que nunca se reparó, llenar lo que nunca se llenó. Pero en el intento, la herida se vuelve motor de todo anhelo. La paradoja es brutal: lo que nos destruyó también nos impulsa a seguir vivos. El vínculo entre trauma y fantasía es, por tanto, un espejo oscuro. En él nos vemos reflejados no como víctimas pasivas de lo que ocurrió, sino como actores de un drama interno que se repite en silencio. Lo que más rechazamos mirar es lo que con más fuerza reaparece. Lo que más tememos recordar es lo que más insiste en mostrarse. Y en ese juego, las fantasías perturbadoras revelan la verdad que el yo consciente no soporta, que seguimos habitados por heridas que nunca cicatrizaron. La pregunta inevitable surge: ¿qué ocurre si nunca reconocemos ese espejo? ¿Qué pasa si seguimos negando que detrás de nuestras fantasías habita el trauma? Tal vez quedemos atrapados en un ciclo infinito, esclavos de deseos que no comprendemos, prisioneros de un teatro que se repite bajo 1000 formas distintas. Solo cuando nos atrevemos a mirar ese espejo con crudeza podemos entender que las fantasías no son aberraciones aisladas, sino mensajes cifrados del inconsciente. El trauma,
convertido en fantasía, nos obliga a recordar que lo reprimido no se extingue. Y aunque ese recuerdo sea doloroso, es en su reconocimiento donde se esconde la posibilidad de liberación. Pero hasta que no lo enfrentamos, cada fantasía seguirá siendo un reflejo de lo mismo, la herida que nos formó y que nunca dejamos atrás. La mente humana habita un campo de batalla invisible. En un extremo, el instinto, con su fuerza primaria, ciega y sin pudor, que exige satisfacción sin importar la consecuencia. En el otro, la moral, con su voz severa, heredada de la cultura, la religión y las normas sociales, que dicta lo que es correcto, lo que es permitido, lo que puede mostrarse sin vergüenza. En medio de ese choque nacen las fantasías, como territorios ambiguos donde lo instintivo se disfraza de imaginación y lo prohibido se vuelve un secreto íntimo. Lo perturbador es que lo que la moral reprime con más fuerza suele convertirse en lo que más intensamente deseamos. Aquello que la sociedad señala como tabú, lo que la religión condena o la cultura castiga, adquiere un brillo extraño en el inconsciente. El instinto no entiende de leyes ni de mandamientos, solo conoce el lenguaje del impulso. Y mientras más cadenas le imponemos, más se agita, más grita, más busca un resquicio para manifestarse. Freud sostenía que la civilización misma se construyó sobre la represión de los instintos. Sin esa represión, decía, seríamos devorados por la violencia del deseo. Pero esa misma represión trae consigo una consecuencia inevitable. Lo que no se expresa se acumula en el inconsciente, buscando vías clandestinas de escape. El resultado, fantasías oscuras que nos sacuden, que nos confrontan con lo que jamás admitiríamos a plena luz del día. Jung diría que en ese choque entre moral e instinto se revela el poder de la sombra. Todo lo que la moral rechaza, la sombra lo recoge. Cada juicio, cada prohibición, cada esto no está bien alimenta ese doble oscuro que nos sigue como una sombra inseparable. Y es en las fantasías donde esa sombra encuentra terreno fértil para hablar. Allí no existen jueces, ni normas, ni condenas. Allí lo instintivo se expresa con libertad, aunque sea solo en imágenes. Lacan lo traduciría en términos de falta y deseo. La moral promete que, si obedecemos, seremos completos, pero en realidad nos priva del objeto que creemos necesitar. El instinto, por su parte, se revela, recordándonos que ninguna norma puede borrar la carencia que lo origina. Y así quedamos atrapados en un juego cruel. Desear lo prohibido precisamente porque está prohibido, sentir atracción por lo que el discurso moral señala como peligroso. La pregunta que surge es devastadora. ¿Cuánto de lo que llamamos moralidad es realmente elección propia, y cuánto es imposición cultural? ¿Y cuánto de lo que llamamos instinto es, en realidad, la voz silenciada de lo que somos en lo más profundo? La moral protege, pero también asfixia. El instinto libera, pero también amenaza con destruir. En medio de ambos, el ser humano se debate, dividido, desgarrado. Las fantasías perturbadoras nacen de esa tensión. Son como grietas donde el instinto logra escapar del muro moral. En ellas, lo prohibido se convierte en juego secreto, en confesión disfrazada, en territorio donde el yo puede ser lo que la sociedad no permite. No se trata de elegir entre moral e instinto, porque ambos forman parte de la condición humana. Se trata de aceptar que lo que llamamos civilización se construyó sobre una represión que nunca fue total. Y en esa fisura, el inconsciente sigue recordándonos que, bajo la máscara moral, arde el fuego del deseo. La lucha nunca se resuelve. Es eterna, como una danza entre luz y sombra. La moral intenta domesticar lo que el instinto exige, y el instinto insiste en recordarnos que la vida misma late en lo prohibido. En esa tensión, el ser humano encuentra tanto su condena como su verdad más profunda. El cuerpo no es un mero recipiente de carne y hueso. Es un escenario vivo donde el inconsciente despliega sus símbolos, un teatro silencioso donde se representan las obras que la mente consciente niega. Cada gesto, cada pulsión, cada estremecimiento es un mensaje cifrado que revela lo que no logramos decir con palabras. Y en ese espacio íntimo, el deseo oscuro se encarna. El cuerpo tiembla, arde, se agita ante imágenes que la razón rechaza. El inconsciente habla a través de él con un lenguaje primitivo, directo, imposible de domesticar. Una respiración acelerada, un estremecimiento súbito, un calor inesperado, señales de que algo oculto está despertando. El cuerpo recuerda lo que la mente intenta olvidar. Allí, donde la piel se eriza y los músculos se tensan, lo reprimido encuentra su voz. Freud veía en el cuerpo el campo donde las pulsiones luchan por expresarse. No existe pensamiento inconsciente sin un correlato físico. El sueño erótico que estremece en la noche,
El deseo inconfesable que se traduce en un gesto nervioso, la obsesión que aprieta el pecho y acelera el pulso. El inconsciente no se limita a pensar, se manifiesta en carne, sangre y respiración. Jung habría dicho que el cuerpo es también el espejo de la sombra. Cada síntoma, cada sensación inexplicable, cada tensión persistente puede ser una máscara del deseo reprimido. Lo que rechazamos mentalmente se imprime en el cuerpo como señal. Una fantasía extraña que nos incomoda puede aparecer primero como una vibración en la piel, como un cosquilleo que pide atención. El cuerpo se convierte en el lenguaje secreto del alma. Lacan lo explicó con otra crudeza. El cuerpo es el lugar donde la falta se experimenta en carne viva. No deseamos solo con la mente, sino con cada célula. Y ese deseo nunca se sacia porque lo que buscamos no está en el objeto, sino en la ausencia que lo motiva. El cuerpo, entonces, es el territorio donde sentimos de manera más clara que siempre falta algo. Esa insatisfacción eterna se vuelve carne, y por eso el cuerpo insiste en su incompletud a través del deseo constante. Lo inquietante es que, muchas veces, el cuerpo se convierte en traidor. Puede traicionar al discurso consciente, mostrando con rubores, sudores o temblores aquello que juramos no sentir. Puede revelar, con una excitación inesperada, que lo prohibido nos atrae más de lo que admitimos. En ese instante comprendemos que no somos dueños absolutos de nosotros mismos. El inconsciente se expresa en el cuerpo sin pedir permiso, sin filtros, sin máscaras. La pregunta surge inevitable. ¿Qué nos dice realmente nuestro cuerpo cuando reacciona ante lo que negamos? ¿Es acaso un juez que nos condena, o un mensajero que nos recuerda lo que hemos enterrado? El cuerpo no miente. Es un espejo brutal, un escenario donde la verdad reprimida se convierte en acto. En ese sentido, cada fantasía no solo vive en la mente, también vibra en la carne. Cada deseo extraño encuentra su reflejo en la respiración, en la piel, en la sangre. El cuerpo es el lienzo donde el inconsciente dibuja lo que la conciencia censura. Y en ese dibujo a veces vemos con claridad lo que más tememos reconocer, que lo que somos no se reduce a lo que pensamos, sino a lo que nuestro cuerpo, en silencio, revela. El deseo oscuro no desaparece con el rechazo. Cuanto más lo negamos, más fuerza adquiere. Cuanto más lo condenamos, más profundamente se enraiza en el inconsciente. La sombra, como la llamó Jung, no se extingue con la represión, sino que crece en silencio, esperando el momento de manifestarse. Conviene aceptar una verdad que resulta perturbadora. No se trata de destruir la sombra, sino de aprender a convivir con ella. El arte de convivir con la sombra comienza con la valentía de mirarla de frente. Es el acto de reconocer que dentro de cada ser humano habitan deseos que contradicen sus ideales, fantasías que desafían su moral y pensamientos que rozan lo inconfesable. Negarlos es alimentar un monstruo oculto que terminará devorándonos desde adentro. Reconocerlos, en cambio, es darles un nombre, despojarlos de parte de su poder y comprender que forman parte de la totalidad de lo que somos. Freud nos enseñó que lo reprimido siempre retorna, disfrazado y deformado, pero insistente. Jung fue más allá y afirmó que integrar la sombra es condición indispensable para la individuación, para convertirse en un ser completo. Lo oscuro, lo prohibido, lo perturbador, todo aquello que huye de la luz de la conciencia debe ser admitido como parte de nuestra psique. No para actuarlo ciegamente, sino para comprenderlo, para domesticar su fuerza sin sofocarla. Lacan, con su visión más cruda, nos recordó que el deseo jamás se colma y que siempre habrá una falta que nos empuje hacia lo imposible. Aceptar la sombra, entonces, es aceptar que la insatisfacción forma parte de nuestra condición. Nunca seremos totalmente puros, nunca estaremos completamente saciados. Y, sin embargo, es precisamente esa falta lo que nos impulsa a vivir, a crear, a buscar. Convivir con la sombra no significa glorificar lo prohibido ni entregarse sin límite a los impulsos. Significa sostener la tensión entre el deseo y la moral sin ser destruido por ella. Significa caminar sabiendo que dentro de nosotros arde un fuego oscuro que no puede apagarse, pero que tampoco debe consumirnos. Es aprender a escuchar las fantasías perturbadoras como mensajes, como símbolos que revelan aspectos ocultos de nuestra historia, de nuestros traumas, de nuestra humanidad. La verdadera fuerza no está en negar la sombra, sino en contenerla sin dejar que gobierne. El que reconoce su oscuridad se vuelve más humano, más consciente, menos vulnerable al autoengaño. Porque lo verdaderamente peligroso no es el deseo extraño que cruza la mente, sino la ilusión de que no existe. Quien cree ser puro es el más frágil ante el retorno brutal de lo reprimido. Así, convivir con la sombra es un arte,
un equilibrio precario pero necesario. Un acto de humildad ante nuestra propia condición, un recordatorio de que somos criaturas divididas entre la luz y la oscuridad. Y en esa división, en esa contradicción, reside la verdad más profunda del ser humano. El deseo oscuro, con toda su carga perturbadora, no es un accidente, ni una anomalía, ni una aberración que deba ser extirpada. Es un espejo que refleja lo que somos en lo más íntimo, allí donde no llegan las máscaras sociales, allí donde la moral no logra imponer su dominio absoluto. Nuestras fantasías más extrañas, aquellas que jamás confesaríamos en voz alta, son las grietas por las que se asoma la verdad desnuda del ser humano, contradictorio, incompleto, dividido entre el anhelo y el rechazo, entre la atracción y el miedo. El inconsciente revela, con brutalidad, que no hay pureza en el alma humana. Lo que nos hace humanos no es la ausencia de oscuridad, sino la coexistencia con ella. Cada fantasía inconfesable nos recuerda que somos criaturas que desean más de lo que pueden poseer, que anhelan lo que rechazan, que se excitan con lo que temen. Y esa contradicción no es un defecto, es la esencia misma de nuestra existencia. Freud nos mostró que lo reprimido es la raíz de la neurosis y que lo que rechazamos se convierte en obsesión. Jung nos enseñó que la sombra no debe ser destruida, sino integrada como parte de nuestra totalidad. Lacan nos advirtió que el deseo nunca se sacia, que siempre está impulsado por una falta imposible de llenar. 3 perspectivas, 3 formas de mirar lo mismo, el deseo oscuro como espejo de lo humano, como recordatorio de que no somos entes puros, sino seres atravesados por lo inconcluso. La pregunta final no es si debemos reprimir o liberar esas fantasías, sino si estamos dispuestos a escucharlas. ¿Qué nos revelan sobre nuestra historia personal, sobre nuestros traumas, sobre nuestras carencias? ¿Qué dicen sobre el misterio de lo que somos como especie, como individuos atrapados entre la razón y la pulsión? Cada deseo perturbador, cada fantasía extraña, es un fragmento de un mapa más grande, el mapa de nuestra condición humana. Aceptar ese espejo no significa justificarnos en lo oscuro, sino comprender que la luz y la sombra son inseparables. Que no existe deseo sin falta, ni moral sin instinto, ni conciencia sin inconsciente. Y en ese tejido de opuestos, el ser humano encuentra su verdad más radical. Somos criaturas hechas de deseos imposibles, y es precisamente ese vacío lo que nos mantiene en movimiento. Quizá la verdadera pregunta que deja este viaje sea: ¿qué ocurriría si tuviéramos el valor de mirarnos de frente en ese espejo, sin huir, sin negar, sin disfrazar? La respuesta no es cómoda, ni tranquilizadora, pero es honesta. Tal vez descubramos que lo que tememos en nuestras fantasías no es su contenido, sino el hecho de que nos revelan tal como somos, seres oscuros, deseantes, incompletos y profundamente humanos.